Hoy el blog va a ir de storytelling. Y miren, estoy en la parte de atrás de mi edificio donde están los tachos de la basura porque, bueno, acá es donde comenzó toda la historia de cómo llegó el viaje a Japón a mi vida. Y se los quiero contar porque yo no sé si ustedes creen o no en la manifestación, pero aunque no crean, la manifestación es algo que sucede todo el tiempo. Acá empezó la historia y hoy les quiero contar por qué me voy a Japón. Japón es un país que quise conocer siempre. Cuando estaba en la secundaria tuve una compañera compañera de banco a la cual yo quería muchísimo, hija de japoneses, y conocí a toda su familia. Me interesó muchísimo su cultura. Después, estudiando un poco de historia, quedé muy impresionada por lo que fue las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Después me empezó a interesar el arte de Japón. De hecho, todo lo que es la decoración japandi, por ejemplo, que es una fusión entre decoración nórdica y japonesa, es algo que, empecé como a darle algunas notas incluso a mi casa sobre eso. Pero bueno, ya hacía rato que me rondaba en la cabeza, creo que desde muy chica, la idea de wow, algún día ir a Japón. Y siempre lo vi como algo imposible de realizar, como algo de esas cosas que decís, yo nunca voy a planificar un viaje a Japón. Cuestión que también desde adolescente me interesé mucho por la física cuántica y por temas relacionados con la física cuántica. Siempre desde un lugar científico, pero también desde un lugar espiritual, no religioso, espiritual. Pero después cuando empecé en la universidad, me recibí de abogada, todo eso quedó atrás, como que interrumpí la lectura de todo el tipo de libros que yo tenía en mi adolescencia, que estaban relacionados con física cuántica, con espiritualidad, con un montón de cosas. Y todo eso volvió cuando empecé el tratamiento contra el cáncer. Durante la quimioterapia volví a leer todo eso, especialmente a través de un libro del Dr. Joe Dispenza, a quien voy a ver en mayo a Barcelona. Me voy a un retiro y todo eso después, todo eso se lo contaré en otro blog. A partir de eso retomo y me vuelvo a reencontrar conmigo misma. Después vamos a hacer un salto cuántico en la historia, porque vienen 2 años de irme del país, de donde yo vivía, Argentina, llegar acá a Italia, un montón de cosas. Continué retomando la lectura de todas esas cosas que me apasionaron tanto. Y claro, ahora hay mucha más información que cuando yo era adolescente y es de mucho más fácil acceso y hay muchos más autores para leer, además de los clásicos. Entonces, retomé todo lo que era la meditación, los ejercicios de manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Hacía bastante tiempo que estaba practicando varios ejercicios donde, yo todavía no tenía tan claro, tenía mucho en la teoría de que todo el tiempo estamos manifestando realmente y que toda la realidad que nos rodea se construye a partir de nuestros pensamientos y de nuestra vibración. Si este tema les interesa, podemos seguir hablándolo más en profundidad, porque es un tema que a mí me apasiona. Pero para que no se haga demasiado larga la historia, les cuento que una vez leyendo cierto contenido, digo, vamos a hacer un ejercicio bien concreto de manifestación. ¿Por qué? Porque quería algo de esas cosas que uno dice, será imposible esto es algo que yo jamás en la vida voy a hacer.
realmente. Y ahí es donde vino a mi cabeza el tema Japón. ¿Por qué vino el tema de Japón a la cabeza? Porque la realidad es que el tema de Japón ya me venía rondando hacía meses. Yo había estado viendo muchos videos sobre Japón, había estado averiguando precios de pasajes, había estado averiguando cuánto podía llegar a salir un viaje a Japón y había decidido que de ninguna manera podía dedicarle ahorros a un viaje así, ahorros de los que yo tengo acá a un viaje de ese tipo. O sea que cuando me decido hacer el ejercicio de manifestación, yo ya sabía cuánto era el tiempo mínimo en el que podía hacer ese viaje, cuánto salían los pasajes, cuánto dinero necesitaba para viajar. Y además había otro tema, que yo sabía que era extremadamente difícil, por no decir imposible, en ese momento para mí pensar en hacer ese viaje, porque era tanta la cantidad de tiempo que requería que yo estuviera fuera de mi casa, que no podía dejar a la manada sola, ni con cualquier persona, porque mis hijos ya no iban a estar viviendo conmigo acá en Italia. Por lo tanto, sabía que además de lo que yo necesitaba a nivel recursos, había una persona que tenía que estar acá en Italia, que es a la única persona que yo le puedo dejar 15 días mi casa y mi manada, porque los conoce perfectamente. Que es la persona que trabajó durante 13 años conmigo en Argentina. Así que era era lógico que fuera tan difícil pensar que ese viaje no era un viaje que yo fuera a planificar ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Era algo así como decir, wow, esos sueños que decís, bueno, este sueño que nunca se va a cumplir. En esa situación y en esas condiciones es que yo decido poner a prueba la manifestación y decir, bueno, a ver, vamos a ir por más. Porque yo manifiesto un montón de cosas. La verdad que no es algo que me cueste particularmente mucho manifestar cosas. Pero esto era como un reto muy, muy grande. Entonces me acuerdo que un día, saliendo de mi casa, que estaba delante de los tachos de la basura del edificio, digo, bueno, voy a hacer el ejercicio de manifestación. Y ahí declaré cómo tenía que ser esa manifestación en particular que yo estaba pidiendo. Tenía que ser a Japón, tenía que poder viajar en primavera, no fui muy específica, porque tendría que haber puesto que tendría que haber viajado para el Sakura, y yo realmente ahora no sé si voy a llegar al Sakura, pero bueno, vamos a ver. Tenía que ser pagado con dinero que no fuera de mis ahorros, que fuera dinero que viniera a mi vida totalmente inesperado, que yo a la fecha de hacer la manifestación no supiera que ese dinero existía para mí. No tenía que ser dinero de ahorros, tenía que ser un dinero inesperado. Tenía que poder venir Nuni a cuidarme a la manada. No tenía que depender de absolutamente nada más que de la posibilidad de yo pagar todo lo necesario para ir a Japón, para ir. O sea que necesitaba doble pasaje para mí para Japón y pasaje para ella. Y además de todo, puse una cláusula muy especial. Conociéndome como soy, que tengo una tendencia, cuando viene dinero extra a mi vida, invertirlo en mi casa o en algunas otras cosas, dije, bueno, pero si este dinero llega, que yo sabía cuánto era el importe, si este dinero llega, prometo que va para el viaje a Japón. Lo prometo. Bueno, hice el ejercicio de manifestación y como todo ejercicio de manifestación lo solté al universo y me olvidé por completo de todo.
Bueno, eso fue aproximadamente en agosto del año pasado, agosto 2023. Me olvidé por completo del ejercicio. Sí es cierto que me seguían llegando a, bueno, fundamentalmente a la pantalla del celular y a conversaciones, el tema Japón, pero yo no me acordaba que había hecho ese ejercicio, me olvidé rotundamente. Hasta que en noviembre, concretamente el 1 de noviembre, abro, porque tenía que revisar unos saldos en una de las cuentas bancarias y encuentro una cifra totalmente inesperada. Dije, ¿y esto qué es? ¿Será un error? Me acuerdo que yo estaba caminando con el celular en la mano revisando y que me tuve que sentar en la cama porque dije, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? Reviso, veo de dónde viene, empiezo a averiguar. No se trataba de ningún error, era dinero que me correspondía cobrar. Y creo que me llevó, no sé, un rato, que me hiciera clic la cabeza y que dijera, a ver, porque lo recibí en moneda argentina, tenía que hacer la conversión porque yo el dinero que tenía proyectado para Japón lo había pensado en euros. Dije, a ver cuánto es esto. Y chicos, son libres de creerme o no, pero era exactamente la cifra que yo había pensado para Japón. Wow, todavía les juro que lo pienso y me emociona muchísimo. A ver, ¿cómo explicarles la emoción? Ahí empezó, me acuerdo que viajé, lo primero que hice fue contárselo a mis hijos. Fue lo primero que hice. El miau viene de acá. Lo primero que hice fue hablar con mis hijos. Bueno, Candy todavía vivía acá en Torino. Y fundamentalmente me importaba muchísimo. Yo tengo una de mis hijas, Lola, es una manifestadora experta, realmente. Es una manifestadora experta, tiene tan aceitado el mecanismo de la manifestación que es increíble. Pero me gana por años luz. Entonces, a mí me interesaba mucho la opinión de mi hijo, porque mi hijo es el más, el más científico de los tres, digamos, el más de decirme, bueno, no, mamá, si él me decía, bueno, mamá, dale, déjate de jorobar, bueno. Pero cuando le cuento a mi hijo, y además le cuento la promesa que yo había hecho, porque cuando vi esa suma de dinero, lo primero que pensé, ay, tengo que hacer para la casa esto, el otro, y ahí fue donde me cayó la ficha que yo había hecho una promesa. Entonces fui a ver cuánto significaba ese dinero que había recibido, porque necesitaba saber si era el dinero de Japón o no, porque de repente era otra cifra, y no, era el dinero redondo que yo había pedido para Japón. Entonces cuando le cuento a mi hijo, y me acuerdo que después lo hablamos muchísimo caminando por Madrid, me dijo, mira mamá, vos hiciste una promesa, vos crees mucho en estas cosas, si vos le prometiste esto al universo y ahora no lo cumplís, después no te quejes si el universo no te manda más nada. Wow, dije, tienes razón, esto funciona exactamente así, por lo tanto, bueno, empecé a ponerme excusas. Empecé a poner a prueba esto y empezó a pasar el tiempo y yo no hacía nada. De hecho, mi hija me preguntaba, ¿sacaste los pasajes para Japón? Decía, no, todavía no, no, todavía no, no, todavía no. No, todavía no.
Y me decía, ¿pero por qué? Le digo, no sé, tengo alguna resistencia. Me dice, mamá, tenés que cumplir lo que prometiste, tenés que cumplir lo que prometiste. Y bueno, sí, yo sabía que tenía que cumplir exactamente lo que yo había prometido. Bueno, empiezo a buscar pasajes. Claro, los pasajes para Japón para abril, que es la fecha que yo iba, o sea, la fecha que más o menos yo había pensado, averiguando por el Sakura, más o menos, cuándo podía ir. Marzo, cumpleaños de mi hijo, cumpleaños de mi hija, por las dudas me lo quise dejar libre. Bueno, empiezo a averiguar y eran pasajes muy caros realmente. Si yo quería hacer el doble pasaje, o sea, pasaje para mí, pasaje para Nuni, para que viniera a cuidar a mis bichitos a casa, que se pudiera quedar un mes conmigo para poder llevarla a pasear y qué sé yo. La verdad es que no me estaban dando los números. Hasta que una noche, buscando y buscando, encuentro el pasaje y yo dije, no, no puede ser, esto es un error. Lo cierro, me voy a dormir. A la mañana, desayunando con mi hija, le cuento, ayer vi un pasaje que puede ser potable porque en una de esas me permite comprar pasaje para mí, para Japón, y pasaje para Nuni de Argentina acá. Y me dice, ¿lo compraste? No. Entonces me dice, ¿qué te pasa que no querés cumplir esto? Le digo, no, lo que pasa es que, qué sé yo. Me dice, mamá, pensá lo que estás haciendo. Entonces me puse a pensar lo que estaba haciendo y dije, a ver, yo pensé que este viaje era un viaje imposible. Lo sometí, lo puse a prueba porque quise poner a prueba una vez más los ejercicios de manifestación. El universo me respondió, me mandó todo lo que yo quería. El dinero de arriba, no tengo que tocar un peso de mis ahorros, puedo viajar en la época que quiero, ya encontré los pasajes, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en definitiva me salió más caro el pasaje para Nuni de Argentina a Italia que el pasaje mío de Italia a Japón, pero la sumatoria de los dos pasajes es la misma cifra que si yo hubiera sacado un pasaje común de Japón, de Italia hacia Japón en primavera. Es muy loco todo, chicos. Y les cuento esto porque precisamente quiero empezar a grabar todos los preparativos para mi viaje a Japón. Pero les quería contar esto porque para mí es muy importante que ustedes sepan que este viaje es un viaje producto de la fe, si se quiere, de la fe en la manifestación o de la necesidad de seguir poniendo a prueba el universo y que el universo me demostrara una vez más que se puede. Así que, bueno, más allá de que crean o no, todo el tiempo estamos manifestando con nuestro pensamiento. Y yo quiero que sepan algo, no se nos da, no se nos concede ningún deseo sin que nosotros tengamos la fuerza de cumplirlo. Porque cada vez que nosotros tenemos un deseo es porque en realidad en alguna cuerda de espacio-tiempo eso ya se está viviendo. Entonces, bueno, si les interesa este tema, me lo dicen y podemos hablar mucho más de esto. Y nada, les quería contar esta historia porque para mí es muy fuerte, realmente. Y como ustedes van a acompañarme a Japón y como quiero ir compartiéndole todos mis preparativos porque sé que hay mucha gente que quiere viajar y que yo sé que es un viaje muy difícil. A ver, es un viaje difícil si vos vivís en América o si vivís en Europa porque es un viaje costoso, porque es un viaje largo. Imagínate que yo voy a hacer Italia, el Cairo y después el Cairo, Tokio. Del Cairo a Tokio para la ida tengo 12 horas, para la vuelta tengo 14. Entonces es un viaje largo, es un viaje a una cultura totalmente distinta a la nuestra. Es un viaje a un país donde se habla poco inglés, o sea, se habla mucho japonés, pero poco inglés. Yo no tengo ganas de ponerme a estudiar japonés realmente. Es un viaje a un país muy grande, que tiene distancias muy grandes, que hay que viajar
con un mínimo de tiempo importante. Yo voy a viajar por 15 días, en realidad son más, pero tengo un día y un día completo de viaje para llegar y para volver, así que son 14 días dentro de Japón. Entonces, para mí es una emoción muy grande, porque esto es producto pura y exclusivamente de mi convicción de que puedo manifestar lo que quiero. Entonces, les quiero compartir todo de Japón, les quiero compartir los preparativos, les quiero compartir la evaluación que estoy haciendo y que tengo que empezar a hacer realmente en detalle de todo lo que va a implicar el viaje. Y como, bueno, todavía no grabé nada, quiero que este sea el primer video de esta historia de mi viaje a Japón. Así que hoy arranco con este video y con una nueva lista de reproducción que es mi viaje a Japón 2024, porque no sé si después van a venir más. Vamos a ver. Y lo quería compartir con ustedes. Así que espero que esta historia les guste. Y bueno, nos vemos en el próximo video.